Museos universitarios. Sus lugares, su gente y las fascinantes historias detrás de la vitrina. La Universidad Nacional de Córdoba te invita a conocerlos en esta nueva serie. Museos universitarios. ...15 de junio de 1918... los estudiantes reformistas se levantan frente a la elección del conservador Alberto Nores como rector de la Universidad Nacional de Córdoba. A fines de 1917 se suprime el internado del Hospital Nacional de Clínicas. El internado era similar a lo que hoy conocemos como las residencias médicas. Frente a la indiferencia sostenida de las autoridades universitarias a las protestas, los estudiantes reformistas buscaron la forma de hacerse escuchar. Sus reclamos dieron origen al primer gran movimiento estudiantil del siglo XX. Vamos a visitar el Museo Casa de la Reforma Universitaria, que conmemora este hito. Bienvenidos al Museo Casa de la Reforma Universitaria. Les vamos a mostrar adentro la documentación y todo el material que tenemos que hace interesante la visita de ustedes. Tenemos acá la historia del movimiento estudiantil, de aquellos estudiantes del 18 que hicieron la famosa reforma universitaria, y de alguna manera resguardamos ese patrimonio y vamos contando la historia de los estudiantes que se involucran con los obreros para hacer de esto conocido tanto en nuestra provincia, en el país y en América. ¿Qué fue en definitiva la reforma universitaria? El Hospital de Clínicas se inauguró en 1913, juntamente con el barrio Clínicas, o sea, era el hospital de escuela de la Universidad Nacional de Córdoba. Eso generó un movimiento de estudiantes que venían del interior e incluso de otros países a estudiar acá, y este fue el epicentro de alguna manera de pensiones y hospedaje. Acá se compartía el lugar con obreros, estudiantes que dormían en esta zona, pero también el hospital de escuela, que era modelo en América, tenía su internado. A raíz de lo que en definitiva el estudiante hace cuando tiene sus compañeros de estudiante acá, las monjas, que de alguna manera eran las celadoras del Hospital de Clínica, tomaron una medida, diríamos, antipática para el estudiante, que era el horario en el cual ya tenían que estar en los dormitorios. Esa medida tan antipática generó en 1917 ya una suerte de levantada de los estudiantes en contra de esa medida. En marzo de 1918 se levantó en la gran movilización, que fue la más grande en la ciudad de Córdoba hasta ese momento. Y significó de alguna manera empezar ya no con el tema del internado, que había quedado como muy secundario, sino ya por reclamos más de fondo, o sea, una universidad abierta, científica, académica y no conservadora y clerical. Para que la reforma universitaria fuera posible, fue necesario un contexto social e histórico que acompañara las protestas y reivindicaciones planteadas por los jóvenes reformistas. En el 16 se da el primer gobierno democrático de características populares, que fue justamente la llegada al poder de Hipólito Yrigoyen. Entonces el país estaba teniendo una suerte de nuevas ideas que venían también ayornadas o acompañadas de lo que era la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial y diferentes hechos y obviamente la Ley Sáenz Peña, la que estamos diciendo, que generó esto, que coincidieran estos estudiantes que tenían una capacidad intelectual sobresaliente con la época que se estaba viviendo, que la universidad terminó siendo el último reducto de los conservadores,
cuando se les acabó la presidencia, cuando se les acabara la función pública, el último reducto fue la universidad, y todos se metieron casi a los cargos hereditarios, por eso se le llamaba la corda frate, o sea, el acuerdo de las familias tradicionales de Córdoba. Y estos estudiantes, que de alguna manera algunos eran hijos de esos conservadores, se levantan de alguna manera contra las autoridades, contra sus padres, reclamando una universidad abierta a la sociedad, de alguna manera una universidad como la es actualmente, obrero estudiantil. Y en esos reclamos era la gratuidad, el cogobierno, la autonomía universitaria, la extensión universitaria, y que de alguna manera se plasma en el 18. En pleno siglo XXI hablamos de las reivindicaciones del 18 que lo tenemos en vigencia, porque hoy tenemos una universidad que se cogobierna, que tiene autonomía universitaria, que tiene extensión universitaria y en definitiva y que es gratuita y tiene accesibilidad al estudiantado en general. Seguramente tenemos muchísimas cosas todavía por mejorar, pero de alguna manera los principios y la base de eso se hizo en el 18. En el próximo bloque vamos a conocer qué fue el Manifiesto Liminar de los Reformistas y la historia del barrio Clínicas, eje de las protestas estudiantiles del siglo XX.